Hemos adorado al Señor con todo nuestro corazón. Hemos levantado nuestras voces, gloria al Señor, y nuestro corazón delante de Dios para poder recibir su bendición. Nuestras manos se han alzado, nuestras voces, gloria al Señor, han llenado su trono de alabanza. Ahora, gloria al Señor, que lo hemos hecho, estamos listos y preparados para recibir su hermosa y majestuosa palabra. Esa palabra que nos llena, esa palabra que nos satura, esa palabra que nos abre el entendimiento y nos abre completamente el corazón. Con la palabra, gloria al Señor, que es fructífera y es poderosa. Pues vamos a ir a ella, gloria al Señor, y juntos vamos a estudiar y hacer ese viaje que todo el tiempo hacemos juntos. Así que estemos listos para escudriñar la palabra de Dios, para abrir la escritura. Y hoy vamos a estudiar la segunda parte del tema que le titulé La bondad y el amor de Dios. Hoy estudiaremos la segunda parte del tema, la bondad y el amor de Dios. Primeramente le doy la bienvenida a todos los que están conectados, a todos que están viendo en vivo todo esto y están listos para recibir la palabra de Dios, y aquellos también que se conectarán minutos después y otros que ya escucharán esta palabra y este mensaje de parte de Dios en sus corazones días después que ha sido grabado en vivo. Así que mis muy amados, sin más no esperar, gloria al Señor, iremos a lo que Dios ha preparado para todos nosotros. Sé que el primer mensaje de esta enseñanza de la bondad y el amor de Dios fue extremadamente de mucha bendición. Algunos de ustedes sé que tuvieron un momento impactante y definido. Al haber recibido esta palabra, muchos de ustedes, gloria al Señor, sus corazones fueron levantados. El ánimo, gloria al Señor, regresó a vuestros corazones. Y hablé de un hombre llamado David, que se convirtió en un rey y Dios lo había escogido. Hoy estaré centrando mi enseñanza, gloria al Señor, de parte de Dios, lo que Dios puso en mis labios y en mi corazón para escribirles y darles lo que el Señor me mostró. Hoy voy a considerar a un hombre llamado Saulo de Tarso. Mientras nosotros leemos la historia de Saulo, que después su nombre fue cambiado a Pablo. Muchos lo conocen por Pablo, pero su nombre original era Saulo. Ahí miramos a un hombre antes, gloria al Señor, de que tuviera un encuentro con Cristo, y miramos a un hombre lleno completamente de celo, un hombre completamente celoso, un hombre completamente lleno de tradiciones litúrgicas, lleno de judaísmo, y que empeñado estaba a destruir a quienes, a los nuevos convertidos de la iglesia de Dios, aquellos que en ese principio fueron llamados por las gentes. Ellos no se autonombraron ni se autodominaron, ellos fueron llamados por las gentes cristianos, o también fueron llamados los del camino. Tuvieron como unos 3 o 4 nombres, pero los que son más definidos son cristianos o los del camino, ¿verdad? Y ahí este hombre Saulo, que es Pablo, estaba empeñado que el judaísmo, con todas sus tradiciones, era lo correcto, y su odio crecía cada día más y más hacia los cristianos judíos y a los gentiles que se habían convertido en ese cristianismo, en esa nueva senda, en ese nuevo camino. Ahora, Saulo buscó no solamente la fuerza, pero buscó la autorización de la mayor autoridad en el judaísmo de la era. ¿Cuál era la mayor autoridad del judaísmo? Era el sumo sacerdote. ¿Qué hizo él? Gloria al Señor. Recibió una carta que exclusivamente le daba a él la autoridad
para cazar a los creyentes como si fueran animales, así para poder entrar en sus casas y arrastrarlos en las prisiones y luego, con el tiempo, darles la pena de muerte. Tremendamente, escuche bien todo lo que este hombre hacía en contra de un cristianismo solamente por el celo religioso en el cual se encontraba. Pero sin embargo, la Escritura nos enseña y nos dice que él tuvo un encuentro con Jesús. Y cuando él tuvo ese encuentro con Jesús, escuchó la voz desde el cielo. ¿La voz de quién? La voz de Jesús. Quiero que vayamos juntos a el capítulo 9 del libro de los Hechos. Vamos a ir a Hechos capítulo 9 y vamos a leer ahí desde el verso 1 hasta el verso número 4. Vayamos todos porque es importante que cuando nosotros estamos escudriñando la Escritura, nos demos cuenta que ella misma nos revela y se interpreta por sí sola. Vayamos todos ahí para ver este gran convertimiento. ¿Qué fue exactamente lo que cambió a este hombre celoso? A este hombre que odiaba al cristianismo, odiaba a los cristianos del principio, odiaba a los que eran diferentes y predicaban un evangelio diferente al que sus padres, sus abuelos y él mismo habían recibido. Mire lo que nos dice, y lo voy a leer de la versión, nueva versión internacional. Al lado, aquí en la pantalla, usted tiene también la versión Reina Valera 1960, que es la que más nosotros los cristianos evangélicos usamos cuando estamos, gloria al Señor, predicando. Pero en esta ocasión voy a usar la nueva versión internacional para que la interpretación se le facilite a usted de lo que está escrito. Usa palabras más actuales para que el lenguaje sea más actual, ya que nosotros no hablamos un lenguaje antiguo, hablamos un lenguaje actual. Dice el verso 1 en el capítulo 9. Dice, mientras tanto, Saulo, respirando aún amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote. Desde el versículo 1, nosotros encontramos que él tenía tanto odio. Mire cómo dice, respirando aún amenaza de muerte. Imagínese, aún el aire que él respiraba, gloria al Señor, le sabía a muerte. Qué tremendo odio que sentía por esos cristianos que eran diferentes a ellos. Qué odio sentía de esas nuevas personas que se convertían a un evangelio en el cual él no estaba acostumbrado a recibir ni a escuchar. Y mira lo que dice el versículo 2. Gloria a Dios. No solamente en el verso 1 nos dice que él tenía odio y respiraba, gloria al Señor, las amenazas, sino que se presenta con el sumo sacerdote, la mayor autoridad, como yo le estaba explicando. Y mira lo que le pide en el verso 2. Dice, le pidió carta de extracción para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse preso a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino. ¿A quiénes? A todos los que pertenecieran al camino. ¿A cuál camino? Así eran llamados esos seguidores de Jesús. Esos que todavía le habían seguido después de la muerte, gloria al Señor, la resurrección y la ascensión de Jesús. Eran llamados los del camino. Gloria a Dios. Y dice, fueran hombres o mujeres. Él no respetaba a nadie. A él no le importaba si eran hombres, si eran mujeres, si eran jovencitos. En ese momento él se llevaba a cualquiera que se declarara un creyente cristiano, gloria al Señor, con ese pensamiento, con algo diferente a lo que el judaísmo tenía como tradición. Ahora, increíblemente, vamos a ir ahora al verso 3. Dice, en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo
y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿De quién era esa voz? Esa voz era la voz del Señor. Esa voz era la voz de aquel que había venido a redimir al mundo. Sin embargo, nosotros entendemos por la sola escritura que aquellos a los que ese Cristo Jesús y ese Mesías había venido no lo habían recibido todos. Jesús lo había dicho de esta manera: a los míos vine, mas los míos no me recibieron. Mas a los que me recibieron, a los que creyeron en mi nombre, les di la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pablo después testifica, gloria al Señor, que durante esos años antes de su conversión estaba lleno de odio en contra de esa nueva creencia. Imagínese usted, gloria al Señor, su odio era respirado. Gloria al Señor, se podía sentir que cuando él hablaba de ellos, hablaba con odio, con una potestad, pero una potestad no de Dios, una potestad religiosa, una potestad, gloria al Señor, que virtía en ese momento religiosidad, virtía en esos momentos veneno de su corazón y de sus labios, solamente por el simple hecho que esta creencia era diferente a la de él. Él en su mente pensaba que era una secta. Él no lo aceptaba, gloria al Señor, como parte de un judaísmo. Él estaba celoso y lo odiaba a muerte porque pensaban que ellos no eran de Dios y que ellos estaban rompiendo con las tradiciones antiguas del judaísmo. Es por eso que el apóstol, gloria al Señor, antes de ser apóstol, antes de su conversión, gloria a Dios, él odiaba tanto a esa gente que se convertía. Hablaba mal de ellos, los iba a sacar de sus casas, los arrastraba, los metía en las cárceles. Puede usted darse cuenta que en la mente de Saulo, él pensaba que estaba haciendo lo correcto. ¿Qué palabras podrían haber salido de la boca de Saulo? Ninguna buena, mucho menos de parte de Dios. Era más el odio que estaba lleno ese corazón de él, gloria al Señor, por esos nuevos convertidos, esa nueva secta que él todavía no comprendía, ese nuevo entendimiento que iba en contra de todo lo que él había sido enseñado desde su niñez. Iba en contra de la enseñanza de sus padres, iba en contra de las enseñanzas de sus abuelos, iba en contra de todas las tradiciones que él se había mostrado y le habían enseñado. Saulo, quien fue llamado después Pablo, mientras que él estaba lleno de prejuicios en su propio corazón y mataba ciegamente a los discípulos de Cristo, la bondad de Dios, escucha, la bondad de Dios y su incomprensible amor de Dios estaba allí con él, con ese asesino maniático, cegado por el celo religioso, pero la bondad de Dios y su amor era más grande que todo el odio y el pecado que ese hombre había cometido hasta ese mismo momento. Aunque él estaba odiando por su religión antigua a lo nuevo que Dios estaba haciendo, y él no lo comprendía, y había prometido, gloria al Señor, Dios mismo, que el Mesías había de llegar, pero sin embargo estaban tan cegados, no solamente Saulo, pero todos los demás religiosos con él, que aun cuando el Mesías vino a esta tierra, ninguno de ellos le estaba listo para recibirlo. El Mesías había llegado y no lo habían reconocido, cegados por su celo religioso y tradiciones de los saduceos y de los fariseos, de los sacerdotes y de los intérpretes de la ley. Mira lo que nos dice el apóstol Saulo después de convertido, después que tuvo esa conversión, gloria al Señor, y tuvo que caer, gloria al Señor, de ese caballo en el que iba montado y tener un encuentro con Cristo. Viene Saulo, que ahora es Pablo, y en Romanos capítulo 5, versículo 8, mira ahora lo que él escribe. Después de haber perseguido a los creyentes, después de haber perseguido a la iglesia, después de haberle llamado perros, después de haberle llamado secta, después de haberle llamado no hermanos,
después de haberle llamado cualquier cosa que tú puedas pensar, cuando no aceptan, gloria al Señor, otro entendimiento. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Vamos todos para allá, por favor. Rápidamente, en Romanos, gloria al Señor, nos vamos a dar cuenta de algo tremendo. Mira lo que nos dice. Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice así, pero Dios, mira cómo dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. Mira lo que está demostrando. Dice que Dios demuestra su amor. ¿Por quiénes? Por aquellos que lo habían recibido. ¿Y cómo? Dice en esto. En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjate bien que en este momento el que se está incluyendo en esto también es Él. Él no está diciendo que Cristo murió por ustedes. Él se incluye dentro de aquellos de lo que Cristo había muerto por. Aún Él dice, habiendo sido nosotros pecadores, Él se incluye como un pecador. Aunque yo no estaba consciente de mi gran pecado, decía Él en otras palabras, no estaba consciente de juzgar porque juzgaba. No estaba consciente de odiar porque odiaba. Y de querer matar por su pensamiento religioso a esas personas que se habían convertido a Cristo, aquel que él todavía ni entendía ni comprendía, solamente había oído hablar de él. Pero la bondad de Dios, mis muy amados, la bondad de Dios le estaba siguiendo. Él pudo decir, su bondad me estaba siguiendo aún esos momentos cuando yo odiaba. La bondad y el amor de Dios me estaba siguiendo aún en esos momentos cuando yo no podía aceptar a estos cristianos. La bondad de Dios todavía me estaba siguiendo y el amor de Dios aún cuando yo todavía los andaba persiguiendo y hablaba pestes en contra de ellos. Sí, su bondad siguió detrás de Pablo. La bondad de Dios lo estaba persiguiendo. El amor se encontraba todo el tiempo detrás de sus pies. Hasta ese día, cuando literalmente el Mesías prometido, gloria al Señor, lo tumbó de su propio caballo. En el momento que él iba con cartas exclusivas, gloria al Señor, a seguir persiguiendo a la iglesia, a seguirle dando muerte a esos cristianos, a seguirlo arrastrando de sus casas, en ese momento, gloria al Señor, Cristo Jesús lo tumba de su propio caballo. Esa fue la gran prueba de la incomprensible bondad y implacable amor de Dios. Pablo reconoció, mis muy amados, escúchame bien, Pablo reconoció cuál había sido su pecado, de lo que él había sido cegado, de su propia religión, con todas sus tradiciones, de arriba hacia abajo, haciendo que persiguiera a sus propios hermanos judíos y gentiles. A él no le importaba si eran judíos o no. Claro que si fueran gentiles con mucha más razón, porque los judíos en su corazón ya sabían que los gentiles no eran partícipes de las cosas y la gloria de Dios. Pero ¿qué pasa cuando él se encontraba con los propios judíos, su propia familia, sus propios hermanos en la fe y se encuentran convertidos a un evangelio, a una enseñanza diferente a lo que él estaba entendido, comprendido, instruido de hace muchos años? Las tradiciones de sus padres, las tradiciones de sus abuelos y todas las tradiciones que cargaba el ser un judío religioso y creyente en el Dios de Israel. Pero Pablo reconoce cuál había sido su pecado. Él había sido cegado por su propia religión. Le había llegado tanto el celo que él lo único que miraba era lo malo en aquellos nuevos convertidos. Él siempre trataba de encontrarles algo malo a ellos para difamarlos,
para decir que verdaderamente no traían la verdad, para decir que verdaderamente estaban errados, que eran unos herejes y unos mentirosos. ¿Y qué más pudo haber hablado en contra de ellos? Fíjate bien lo que dice en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo del 12 al 16. Esto es súper importante entenderlo, porque tenemos a alguien que había vivido una descendencia, gloria al Señor, de la religión judía. Alguien que por años y años y años y años tenía una tradición completa. Sus padres, sus abuelos, su tatarabuelo, su bisabuelo, y allí se iban todos. Gloria al Señor, y su tatara, gloria al Señor. Y ahora enfrenta algo nuevo. Ahora se encuentra con algo, gloria al Señor, que lo único que hace es criticar y poner en mal. Pero él no trata de entenderlo, él no trata de comprenderlo. Era tanto el celo de Saulo, gloria al Señor, que lo había cegado por completo. Y tuvo que venir el Cristo de la gloria para verdaderamente botarlo de su propio caballo. Mira lo que nos dice 1 Timoteo 1, 12 al 16. Dice el verso 12: doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús, nuestro Señor, pues me considero digno de confianza al ponerme en su servicio. Mire lo que dice. Anteriormente dice, yo era un blasfemo. Espérese, tengo que detenerme en esto, porque esta palabra es demasiado fuerte. ¿Cómo que era un blasfemo? Si él tenía una fe judía, ¿cómo que era un blasfemo? Si él creía en el Dios de Israel, ¿cómo que era un blasfemo? Era un blasfemo, gloria al Señor, porque él blasfemaba en contra de lo que él todavía no entendía. Si Pablo no entendía exactamente lo nuevo que había llegado en ese momento a Jerusalén, él no entendía esta nueva enseñanza. Él no entendía, gloria al Señor, que esta enseñanza no traía las tradiciones antiguas, que esta enseñanza estaba rompiendo con todo lo que él entendía, con todo lo que le habían sido enseñado. Sí, cuando alguien trata de romper con algo que se te ha enseñado por tantos años, lo primero que recibes es un rechazo. Es humano que lo primero que hace uno es rechazar aquello que viene en contra de lo que uno ha recibido por tantos años y tradiciones. Eso era lo que estaba pasando con el apóstol Pablo. Pero Pablo dice y explica, ya después que había sido convertido, él dice anteriormente yo era un blasfemo en el verso 13, un perseguidor y un insolente. Mire tres cosas que él se pone. Gloria al Señor. Dice blasfemo, dice perseguidor y dice insolente. Gloria al Señor. Un injuriador, gloria al Señor, alguien que injuria, gloria a Dios. Y después sigue diciendo el verso 13, pero Dios tuvo misericordia por mí, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Tengo que detenerme una vez más. Una vez más me regreso, que Saulo creía en el Dios de Israel. Pero ¿por qué se llama y se autodenomina él mismo un incrédulo? Era un incrédulo porque él no entendía el nuevo pacto. Era un incrédulo porque él no entendía lo nuevo. Él lo único que entendían eran sus tradiciones antiguas. Él entendía el judaísmo, pero aún su propia religión le había cegado, porque el judaísmo enseñaba, gloria al Señor, que el Mesías vendría, pero no de la manera que ellos lo esperaban. No de la manera. El Mesías vino, gloria al Señor, y el Mesías comenzó a explicar y a romper con todas las tradiciones, gloria al Señor, que se encontraban en un judaísmo religioso. El Mesías comenzó a traer entendimiento de la escritura, solamente de las escrituras, rompiendo con todo lo tradicional. Y por eso el apóstol Pablo, ahora al entenderlos, él mismo se llama un incrédulo. Dice, yo era un incrédulo, no porque no creía en Dios, sino porque no quise creer a lo que Jesucristo, el Mesías prometido, había traído. Él no quería aceptar lo nuevo, él no quería aceptar al Mesías.
Él no quería aceptar los cambios. Él estaba tan metido en su propio entendimiento, en su propia religión y en su propia creencia que todo lo demás le parecía mal. Por eso él mismo dice, gloria al Señor, yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. ¿Por qué por ignorancia? Porque las mismas escrituras podían describir quién era el Mesías. Pero era tanta la religión que él tenía que aún mostrando la escritura, él las rechazaba. Pero sigamos estudiando esto porque esto es extraordinario. Gloria al Señor. O sea que era verdaderamente de desechar completamente a Saulo porque odiaba lo que Dios mismo estaba haciendo. Pero mira lo que dice el verso 14. Esto te va a sorprender. Dice, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo se derramó sobre mí. ¿Cómo? Con abundancia. Subraya esa palabra, mi muy amado. Subraya esa palabra. Porque la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia. ¿Cómo se llama este tema? La abundancia, la bondad y el amor de Dios. Se derramó con abundancia. Dice, junto con la fe. No solamente la gracia fue derramada, sino que la gracia fue derramada con abundancia. Alabado sea Jesús. Gloria a Dios. Dice, pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo se derramó sobre mí con abundancia junto con la fe. La gracia tiene que venir con la fe. No podemos tener una fe sin la gracia, porque si solamente dependemos de la fe, puede ser una fe religiosa. Puede ser una fe como la que tenía Saulo, que criticaba todo lo que verdaderamente no venía de parte de lo antiguo, no venía de parte de las tradiciones. Por eso se necesita la gracia, gloria al Señor de nuestro Señor Jesucristo, que venga con abundancia, gloria a Dios, y junto a la fe, dice el verso 14, y el amor que hay en Cristo Jesús. Tres cosas: la gracia con abundancia, la fe y el amor. Tres cosas que tú no puedes olvidar en este momento. Tiene que venir a tu vida para quitarnos toda venda religiosa como Cristo Jesús le quitó a Pablo. Él tuvo que desenmascarar, gloria al Señor, su vida. Él tuvo que enseñarle, tirarlo de un caballo, del entendimiento antiguo, de sus propias tradiciones de años, gloria al Señor, con las que él había crecido, había estado y era partícipe de ellas. Ahora, gloria al Señor, este apóstol que odiaba todo lo nuevo, a lo que él andaba encarcelando a los hermanos, los andaba, gloria al Señor, poniendo y golpeándolos. ¿Y por qué digo golpeándolos? Porque ¿cómo se puede meter a alguien sin golpearlo? ¿Cómo se puede llevar a alguien a una cárcel? Gloria al Señor, si en nuestro propio Jesucristo, que él no negó estar en la cruz, lo golpearon, gloria al Señor, lo abofetearon, lo escupieron, y él nunca dijo que no quería ir. De la misma manera, ese cristianismo perseguido es el cristianismo abofeteado, es el cristianismo criticado, es el cristianismo, gloria al Señor, que está rompiendo con todas las cosas, gloria al Señor, que es antiguo. Es un cristianismo, gloria al Señor, que Cristo Jesús lo trajo y el apóstol Pablo lo recibió. Pero mira lo que dice el verso 15, porque esto no se acaba en el 14. Dice, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Aquí ahora dice, está invitando a todos los religiosos, gloria al Señor, que llevaban todas las tradiciones judaicas, y les está diciendo que este evangelio sí es digno y merece ser aceptado por todos. Ahora mira lo que dice, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Cómo se pone el apóstol? Siendo un celoso de la ley, siendo un guardador de las tradiciones de sus padres, de sus abuelos y de todas las demás descendencias que habían pasado antes que él. ¿Cómo dice él, gloria al Señor, que él es el pecador primero?
el número uno en haber pecado en contra de este evangelio. El evangelio que vino a romper con todo lo tradicional y traerlo a un entendimiento completamente escritural. Escritura solamente. Y el verso 16 dice, pero precisamente, verso 16, pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, ¿en quién? En el apóstol, en mí, el peor de los pecadores. Mire cómo se llama él. ¿Por qué él se autodenomina el peor de los pecadores? Porque él persiguió y estuvo en contra de la verdad. Porque él tomó y humilló y golpeó y escupió y trató de hacer ver mal al cristianismo que estaba apareciéndose en ese momento. Y él no estaba de acuerdo con eso. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo rechazó. Pero lo rechazó no solamente de un rechazo humano, sino de un celo religioso, al punto de desprestigiar completamente a aquellos que lo creían, a aquellos que lo aceptaban, a aquellos que lo habían recibido. Escucha bien todo esto, porque esto fue exactamente lo que el apóstol, gloria al Señor, Pablo, hizo antes de que él fuera derrumbado de ese caballo. Gloria a Dios. Y dice, gloria a Dios, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Alabada sea la bondad de Dios. Alabada sea la bondad. Gloria al Señor. Su infinita bondad. Las mismas palabras que Dios me dio. Gloria al Señor cuando me permitió y me dio el sueño de la primera parte que me dijo que quería que hablara de la bondad. Gloria al Señor y del amor de Dios, son las mismas palabras que encontramos al apóstol Pablo declarando. Es que tengo que leerlo, el verso 16 una vez más, por favor, permítamelo. Dice, pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llegó a servir de ejemplo para los que creyendo en él reciban la vida eterna. ¿Por qué ahora él se pone como ejemplo? ¿Cuántos de nosotros hemos perseguido, hemos hablado mal de un cristianismo que rompe, gloria al Señor, con todas las tradiciones? ¿Cuántos de nosotros nos hemos expresado mal de un cristianismo que verdaderamente no conocemos? ¿Cuántos de nosotros hemos tratado de poner en mal y hemos ultrajado, humillado, gloria al Señor, a hijos de Dios, a siervos de Dios, a siervas de Dios, solamente porque va en contra de nuestras tradiciones humanas que hemos tenido o religiosas? Yo creo que cada uno de nosotros podemos expresar, y si somos verdaderamente sinceros, podemos decir, si es cierto, yo también me he comportado como el apóstol Pablo. Yo también he criticado, he humillado, he hablado mal, he pensado cosas horribles de esos cristianos que se han convertido y verdaderamente no están, gloria al Señor, en mi mismo entendimiento. Van en contra de mis tradiciones, van en contra de todo lo que yo he creído. Y por eso el apóstol dice, yo me pongo por ejemplo. En otras palabras, el apóstol dice, véanme a mí, no caigan en lo mismo, no sean como yo fui, porque estarían cometiendo el mismo error que yo cometí. Mis amados hermanos, esto está extraordinario. Esto está completamente, gloria a Dios, abredor de ojos. La luz del evangelio está resplandeciendo cada día más a aquellos hijos que quieren acercarse y quieren verdaderamente servir al Señor. Mira que el amor de Dios lo siguió a Saulo para convertirlo en un Pablo. Mira que la bondad, gloria al Señor,
Y la misericordia de Dios lo siguió aun cuando él odiaba a estos cristianos. Quería exterminarlos. Gloria al Señor, quería borrarlos del mapa. Era un odio y un celo religioso horrible. Gloria al Señor, que traía ese comportamiento que él tenía. ¿Y cuántas veces nosotros hemos sentido el mismo comportamiento? ¿Cuántas veces nosotros, gloria al Señor, hemos dicho o hemos pensado o llegamos a pensar en un pasado de la misma manera que el apóstol está describiendo? Gloria a Dios. A través de los años, el apóstol Pablo estaba más convencido de que Dios les amaría fervientemente hasta el fin. Pastor, ¿y cómo sabe usted esto? Porque a través de su humanidad y sus altas y bajas que él tuvo, él hizo una declaración en la palabra de Dios, en las escrituras, que cuando tú las lees, gloria al Señor, algo salta en tu corazón. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 38 y versículo 39. Fíjate bien lo que dice. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 38 y versículo 39. Vamos todo para allá porque esto es sorprendente. Gloria a Dios. Te lo prometo que ahora con este entendimiento que estamos recibiendo y que tú estás entendiendo, mira cómo esta escritura comienzan a saltar y se convierten en viva, gloria al Señor, en tu corazón. Fijémonos, gloria a Dios lo que dice. Vamos a ir todos para allá. Dice Romanos 8, 38 y 39. Pues estoy convencido, dice el apóstol, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Esto tengo que leerlo una vez más, porque tal vez tú nunca lo has leído o tal vez lo has escuchado tantas veces, pero tengo que leerlo una vez más, porque ahora tú puedes entender lo que Pablo estaba describiendo. Esto lo estaba escribiendo después de su conversión. Esto lo estaba escribiendo después que él había dicho que él era el peor pecador de todos, el más grande pecador, por todo lo que él había hecho a su iglesia. Dice el verso 38, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Qué cosa tan extraordinaria, mis muy amados. Gloria al Señor. ¿Y por qué digo tan extraordinaria? Porque él estaba declarando que ahora él no pertenecía, gloria al Señor, a una religión antigua llena de tradición. Él lo que estaba diciendo, ahora yo pertenezco al único Salvador del mundo y he abrazado la bondad e inmerecible gracia y amor. Nada puede separarme, dijo el apóstol, de su extensa bondad y amor. Tú tienes que entender que la perspectiva de él antes de venir a Cristo era una perspectiva religiosa. Era una perspectiva, gloria al Señor, de la antigüedad. Era una perspectiva de que ellos eran los más antiguos. Era una perspectiva de que ellos habían guardado las cosas de Dios por muchísimos años. Tú tienes que entender esto bien, porque el apóstol Saulo, que se convirtió en Pablo, gloria al Señor, tienes que entender cómo él pensaba.
Tienes que entender cómo él, gloria a Dios, maquinaba. Tú tienes que entender que cuando este cristianismo comienza a saltar y es algo nuevo, en ese momento ni siquiera se le había llamado cristianismo. Para él era una secta. Para él, gloria al Señor, eran unos que andaban alborotando y convirtiendo a muchos judíos en algo diferente. Para él, este convertimiento de estos judíos estaba quebrantando las tradiciones de él y sus leyes. Para el apóstol, gloria al Señor, Pablo, ellos eran unos herejes. Ellos estaban haciendo abominación, porque ellos estaban creyendo, gloria al Señor, diferente a todas las tradiciones que ellos tenían en el judaísmo. Tú tienes que entender esto, gloria al Señor, y poder comprender que había un celo que lo estaba cegando para recibir la verdad de la bondad extensa del amor de Dios. Pero de pronto se encuentra con el amor de Dios. De pronto él tiene un encuentro con el amor de Dios y con su infinita bondad. En Romanos capítulo 8, versículo 38, te vas a dar cuenta cómo él se refiere a esto. En Romanos capítulo, gloria al Señor, 8 y verso 38, lo leímos y así él lo pone. Pues estoy convencido, dice él, de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor. ¿De cuál amor? De la bondad. ¿De cuál bondad? De su gracia, de su misericordia. ¿Y por qué digo la gran bondad? Porque verdaderamente alguien que ha perseguido y ha matado y ha blasfemado, como él mismo lo dijo, no se debiera de merecer la bondad de Dios. Pero sin embargo, miramos al mismo Cristo. En ese momento, la voz del cielo es hacia él, lo tumba del caballo. Gloria al Señor. Y en ese momento le dice, Saulo, 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 ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo? Ese Saulo celoso, religioso, guardador de la ley, guardador de las tradiciones antiguas. ¿A quién estaba persiguiendo? Usted y yo lo sabemos, que estaba persiguiendo aquello que era nuevo, aquellos nuevos convertidos, aquel evangelio que era diferente al de él. Pero ¿qué le dice Cristo? Tú no estás persiguiendo solamente a mis hijos, tú me estás persiguiendo a mí. Yo soy el que tú persigues. Porque había sido Cristo Jesús el que estaba trayendo, gloria al Señor, este evangelio. Era Cristo Jesús el que vino en ese momento a destapar, a traer nueva revelación, a traer nuevo entendimiento, a remover tradiciones de los hombres en la religión judía. Y es lo mismo que Cristo Jesús siempre quiere hacer en nosotros. Quiere remover todas las cosas que verdaderamente han tapado lo que es verdadero. Quiere remover todo para poderlo ver a él. Sí, eran las tradiciones que no lo dejaban ver a Pablo, lo real. Eran sus tradiciones que no lo dejaban a ver a él, y por eso tanto odiaba a esos cristianos. Tanto odiaba que los desprestigiaba, hablaba peste de ellos. Porque cuando hay un celo enfermizo, tradicional, lo ciega completamente a uno, y hasta malas palabras salen de la boca, hasta maldiciones salen en contra de aquellos que no piensan como tú. La mayoría de los creyentes en Dios han escuchado o tal vez han leído este pasaje de Romanos 8, versículo 38. Pero lamentablemente, gloria al Señor, creo que la mayoría de los cristianos, mis muy amados, lamentablemente tengo que decir esto. Creo que la mayoría de los creyentes o de los cristianos, gloria al Señor, que han sido instruidos y otros solamente que han oído,
han ignorado completamente lo que dice. Fíjese bien y por favor entienda este detalle. Cada vez que nosotros pecamos o le fallamos a Dios, perdemos todo sentido de la verdad de su bondad y de amor por nosotros. Esto lo tengo que repetir y lo voy a decir bien despacio. Cada vez que nosotros pecamos y le fallamos a Dios, perdemos toda sensibilidad, perdemos todo sentido de la verdad de su bondad y amor por nosotros. Luego, mis muy amados, cuando algo malo nos pasa, pensamos, Dios me está castigando. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Por esa causa, nosotros terminamos culpando a cada problema. Terminamos culpando a cada prueba. Terminamos culpando alguna enfermedad. Terminamos culpando, gloria al Señor, alguna dificultad que estamos enfrentando en ese mismo momento de nuestra vida. En realidad, estamos creyendo sin decirlo. Estamos creyendo sin decirlo y estamos posiblemente pensando, Dios ha dejado de extender su bondad y de amarme porque le fallé. Así se siente uno cuando le falla a Dios. Así se siente uno. Gloria al Señor. Y en ese momento uno se autocastiga. En ese momento uno comienza a desviarse. Uno piensa, hice que Dios se enojara tanto conmigo y Él está tan enojado conmigo que no puede perdonarme. O sea que ahora nosotros tomamos el pensamiento de Dios y nosotros nos convertimos en Dios. En ese mismo instante hemos dejado de comprender la bondad, implacable amor de Dios en nosotros. Olvidamos que su bondad nos persigue continuamente y todo el tiempo nos está persiguiendo, sin importar nuestra condición, aún nuestros errores, nuestros pensamientos y acciones, como el apóstol Pablo las tenía. Pablo odió la iglesia. Pablo odió el cristianismo verdadero. Pablo odió. ¿Y qué pestes no pudo haber hablado el apóstol antes de su conversión? Pablo desprestigiaba a cualquier cristiano. ¿Qué nombre le debe de haber puesto? ¿Cuántas veces se debe de haber burlado de ellos? ¿Cuántas veces debe de haber hablado mal de ellos? Porque es fácil juzgar lo que no se conoce. Lo cierto es que no podemos enfrentar la vida y todos los retos y obstáculos sin agarrarnos y sujetarnos verdaderamente de la verdad de Dios, mis muy amados. Debemos estar convencidos completamente que la bondad y el amor de Dios por nosotros es suficiente para salvarnos. Esto lo tengo que volvértelo a decir. Tú necesitas estar convencido que la bondad y el amor de Dios son suficientes para salvarte. Conozco yo a muchos hijos de Dios y aún siervos en el ministerio de Dios que hablan mucho de la bondad y del amor de Dios. Y lamentablemente le ofrecen ellos a los demás esta misericordia, esta bondad y este amor. Pero cuando el enemigo viene como un lobo a devorarlos, a ellos, a causa de su propia humanidad, porque son humanos, y errores de sus vidas, son llevados, arrastrados como una corriente a un abismo sin regreso a Dios. Pastor, ¿por qué me estás diciendo eso? Porque yo he tenido que ministrar esta área. He tenido que ministrarla no solamente en hijos de Dios. He tenido que ministrarla, gloria al Señor, en líderes. He tenido que ministrarla
en siervos y en siervas. He tenido que administrarla aún en el ministerio, porque ellos caen en un hoyo de desánimo, de desesperación, y pueden llegar a despreciar y abandonar los preciosos caminos del evangelio de Dios y la vida cristiana. ¿Por qué, pastor? Porque son incapaces de confiar en Dios. Son incapaces de confiar en la sola palabra. Son incapaces, gloria al Señor, y ellos quisieran buscar el perdón en los hombres, mas los hombres no pueden perdonar lo que solamente Dios puede perdonar. Ellos en ese momento no pueden creer que Dios pueda aceptarlos, porque están convencidos que Dios se dio por vencido y que su bondad y su amor no está allí más con ellos. Ellos se olvidan de la sola escritura. Ellos se olvidan, gloria al Señor, de lo único que los puede sostener cuando ellos la creen. Ellos se olvidan de las palabras del apóstol, que dice, pues yo estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que se ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora yo te digo, puede que cada uno de nosotros, tal vez sí o tal vez no, hemos escuchado este verso. A menudo me he dado cuenta que este verso se usa en los servicios como una recitación evangélica cristiana de bendición. Pero usualmente es pronunciado de memoria por muchos pastores evangélicos, pero muy pocos oidores echan mano del enorme poder que encierra cuando se cree y se recibe esa palabra. He visto caer a gente de rodillas yo mismo, gloria al Señor, bañados en lágrimas, con sus rostros en el suelo, sucio, cuando han comprendido este mensaje de la bondad y del amor incomprensible de Dios. Sin embargo, este versículo, mis muy amados, no es tan solo una bendición para aprendérsela de memoria o una simple oración para que la repitas como una grabadora, sino que es como una ancla para encontrar paz en medio de la tormenta, para que haya bonanza y paz en medio de un huracán de errores humanos, para que entiendas por qué no entregar mi corazón de una vez por todas a Cristo y convertirme al evangelio de Jesucristo de una vez por todas y dejarme que solo su bondad y su amor me abracen y me sanen todos mis errores y mis heridas. Cuando tú recibes esta palabra, cuando tú la percibes, cuando tú la pones en tu corazón, en tu mente y en tu espíritu, entonces no es solamente una palabra para repetirla o para memorizarla. Es una palabra de salvación que llega a tu vida. Es una palabra de redención. Es una palabra, gloria al Señor, de amor y de bondad hacia una vida descarriada, hacia una vida con errores, hacia una vida que ha menospreciado el evangelio de Jesucristo, hacia una vida que lo ha criticado, hacia una vida, gloria al Señor, que ha dicho barrabasadas en contra del evangelio, solamente a causa porque va en contra de sus propias tradiciones. Pero aquellos que lo comprenden caen de rodillas diciéndole al Señor, Señor, perdóname. Así como lo dijo el apóstol, Señor, soy el más vil pecador, soy el peor de ellos. Señor, pero tu bondad y tu gracia, he blasfemado contra ti. Señor, he blasfemado contra lo que tú escogiste, llamándolo, gloria al Señor, llamándolo de tantas maneras, de tantos nombres, llamándolos herejes, llamándolos falsos,
llamándolos confundidos. Tantas palabras que han usado en contra del verdadero evangelio. Pero aquellos que lo han entendido como el apóstol Saulo caen desde sus caballos arrodillados para convertirse a un Cristo de la gloria, para convertirse a un evangelio verdadero, al evangelio de Cristo Jesús, a la escritura verdadera. El recibir la gloria al Señor y pedirle perdón a Dios por todo lo que hemos hecho, porque así como rescató a un Saulo de Tarso de haber hecho tantas cosas en contra de su propia iglesia, de la misma manera la bondad y la misericordia y el amor de Dios hoy se extiende sobre tu vida. Esa bondad que se extendió sobre la mía, esa bondad que me hizo caer de mi caballo, esa bondad que me tiró de todo lo que había estudiado, de todo lo que había entendido, de todo lo que había vivido. Esa bondad se extendió y me pude dar cuenta, como el apóstol Pablo lo estaba diciendo. Ahora entiendo y comprendo, gloria al Señor, que era el peor de los pecadores, porque muchos piensan que el evangelio solamente es para aquellos que han hecho el mal. Pues qué bien, mi amado hermano, has hecho tú delante de Dios, que te justifique. Si no hemos nosotros todos pecados delante de Dios y necesitamos convertir nuestros corazones y caer, gloria al Señor, de rodillas y pedirle al Señor perdón por todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos blasfemado en contra del verdadero evangelio de Cristo Jesús. En este momento te pido, gloria al Señor, que cierres tus ojos y te pido que le pidamos todos perdón al Señor, empezando de mi propia vida. Padre amado, en este momento me pongo también, como el apóstol dijo, el peor de los pecadores. Señor, yo también blasfemé. Señor, yo también hablé en contra de tu evangelio. Yo también le cerré las puertas una y otra vez. Yo también los critiqué. Yo también me burlé de ellos. Yo también, Señor bendito, los maldecí. Hasta que tuve un encuentro contigo. Hasta que tú me hiciste caerme del caballo en el cual yo andaba. Hasta que tú me tiraste y me hiciste comprender que el evangelio de la gracia, el evangelio de las gracias me salvaba. Que el evangelio de la gracia me salvaba. Y no tenía que ser salvo por las obras. Que el evangelio de la gracia era suficiente para salvar mi vida pecaminosa. Por eso Pablo escribió y él sabía de lo que hablaba, porque él dijo, porque por gracia sois salvos. Y esta no de vosotros, para que nadie se gloríe. Ninguna obra que el hombre pueda hacer puede salvarlo. Solamente tu bondad, Señor, y tu gracia nos puede salvar. La sola escritura nos lo muestra. Por eso amo tu escritura, por eso amo tu palabra, Señor, y nada puede quitarme, arrancarme de ella. Ahora puedo decirlo como el apóstol lo dice. Ahora puedo declararlo como él lo dijo. Ahora puedo entenderlo completamente como él lo dijo. Porque ahora estoy convencido, Señor, que ni la muerte ni la vida, si alguien viniera con un revólver a decirme, niegue el evangelio de la gracia, niegue el evangelio de salvo solamente por gracia, nunca podría hacerlo. Porque cuando tú lo entiendes, caes de rodillas, lleno de lágrimas, diciéndole, Señor, no lo merezco. Y es una verdad. El apóstol Pablo se sentía de la misma manera. Él no lo merecía. Y si él, con toda la revelación y con todo el entendimiento y con toda la comprensión, no lo merecía, ¿qué más tú y yo? Yo no soy mayor que el apóstol Pablo. Yo no soy mayor que el apóstol Pedro. Pero ellos entendieron esto, y mayormente el apóstol Pablo, que fue dado a los gentiles, el evangelio para los gentiles.
y Pedro el evangelio para los judíos. Bendito Dios, ahora sí puedo decirle que estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, aunque un ángel se me apareciera y me tratara de predicar otro evangelio diferente a este. Y no es que haya otro, dijiste tú, Padre, por medio de Pablo, sino que andan unos tratando de robar el evangelio de la gracia, tratando de poner carga sobre los hombros de tus hijos, diciendo que tienen que hacer obras para salvarse y que tu gracia no es suficiente, diciendo que hay alguien mayor que Cristo, alguien que los puede llevar a la salvación. No, mi amado hermano, el único que te puede llevar a la salvación es Cristo mismo. Ahora puedo decir ni lo presente ni lo porvenir, como dijo él, ni los poderes en cualquier potestad, ni lo alto ni lo profundo, papá, ni cosa alguna en toda la creación que tú has puesto podrá separarme, apartarme, alejarme del amor de Dios que ha sido manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea su nombre. Te doy las gracias, Señor, por este evangelio. Te doy las gracias por esta palabra. Te doy las gracias, Señor, porque hemos recibido y entendido. Y espero, Dios, que cada oyente, que cada persona que esté escuchando esta palabra, Señor, la perciba en su corazón, pueda sentir tu presencia, pueda caer de rodillas y pueda darte lágrimas, Señor, como salieron un día de mis ojos, diciéndote, Señor, tu gracia me basta, tu gracia me basta, tu gracia me basta, como dijo el apóstol. Señor, tu gracia es suficiente, tu bondad y tu amor es suficiente para mí. No tengo que buscar nada más que el amor de Cristo. Nada más puede salvarme que el amor que se encuentra derramado en Cristo Jesús, solamente por su gracia. Porque sois salvos por gracia. Porque por gracia sois salvos, dijo el apóstol. Por gracia sois salvos. Quiere decir un regalo inmerecible. Y esta no de vosotros, diciendo no pueden hacer cosa alguna que los pueda salvar, sino dependen de la gracia de Cristo Jesús, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión y del evangelio dejado a sus hijos. Solamente por gracia podemos ser salvos. Gracias, Padre mío. Gracias, bendito Dios de la gloria, por este momento. Bendice a cada uno de aquellos, Señor, que ahora. Bendice a cada uno de aquellos, Señor, que puede sentir, Señor, tu presencia, que puede sentir, Señor, el palpitar de tu voz, que puede sentir tu gloria, que puede sentir, Señor, el Espíritu Santo en este momento. Señor, bendícelos, 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 Señor, porque tu gracia es suficiente. Tú en este momento los levantas. Tú en este momento eres el Dios perdonador. Tú en este momento todo aquel que te pide perdón, tú lo perdonas. No se necesita nadie más sino la gracia de Cristo Jesús para poder recibir perdón, Señor. Gracias, oh bendito Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gracias por Dios. Oh, puedo sentir su presencia todavía. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este gran ejemplo de otro hombre de Dios, que tu bondad y su gracia lo alcanzaron. Gracias por quitar la venda de mis ojos. Gracias por quitar la venda de tus hijos. Gracias, Señor, bendito Dios, por quitarnos toda mentalidad religiosa y comenzar a disfrutar y vivir el verdadero evangelio de Cristo Jesús. Oh, mi amado hermano, gloria al Señor, mi amigo, Dios te bendiga. Familia, Dios te bendiga. Gloria al Señor, gloria a Dios, a todos los que se han conectado.
A todos los que pudieron conectarse, los bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo. Y te digo, mi amado hermano, gloria al Señor, mi amado amigo, bendecido estás el día de hoy. Bienvenido, gloria al Señor, bienvenido. Te bendigo con todo el corazón, gloria al Señor. Y le pido a Dios con todo mi corazón, gloria al Señor, que no dejes de conectarte. No dejes de escuchar el Evangelio de Cristo Jesús. Continúa, gloria al Señor, recibiendo esta palabra. Gloria al Señor, hoy fue la segunda parte de este mensaje. Si te perdiste la primera, te va a llegar, gloria al Señor, ahí en YouTube. Gloria a Dios, en nuestras redes sociales. Pero te pido que te sigas conectando. Gloria al Señor, que este sea un principio de aprendizaje, un principio de entendimiento. Gloria al Señor, síguete llenando de Dios, síguete llenando de Cristo. Mi amado hermano, sigue compartiendo, no te canses de compartir, gloria a Dios. No te canses de compartir el Evangelio, no te canses, gloria al Señor, de seguir enviando las enseñanzas, de seguirle pidiendo a los demás que se conecten para que puedan sentir la gloria de Dios, que puedan recibir la palabra fresca. Yo te bendigo en el nombre de Jesucristo. Como Dios me ha bendecido a mí, también declaro la bendición sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo. Y gracias doy a Dios porque pudiste conectar. Y gracias doy a Dios porque pudiste escuchar. Tal vez no estuviste en vivo, gloria al Señor, pero has recibido esta palabra. Reciba y no permitas que nada ni nadie te quite la semilla del Evangelio de Cristo Jesús, y déjala que crezca, Una vez más, soy el pastor Manuel Castro Jr. de la ciudad Milpitas, California. Gloria al Señor, en los Estados Unidos de Norteamérica. Que el Señor te bendiga en este momento, que la palabra te guarde, que te abrace la bondad, la misericordia y el amor de Dios de aquí en adelante. Y que así como el apóstol, gloria al Señor, un día se convirtió, todos nuestros corazones sean convertidos al Evangelio de Cristo Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde. Recibe bendiciones en el nombre de Jesús, de parte de nuestra familia y de parte de Dios al que nosotros servimos, al Cristo de la vida. Bendiciones.